Buenos días, espero que estéis bien. Habitualmente vamos diciendo que ya queda menos para volver a la iglesia física, pero en esta ocasión podemos decir, si Dios lo permite, ¿no?, que queda muy poco y ya en breve podemos hablar de una fecha, si todo va adelante, evidentemente también con las precauciones que marcan las autoridades y con toda la prevención que necesita esta nueva etapa de incorporación. Así que estar atento, lo iremos anunciando. Y en esta mañana pues quiero que también tengas un corazón abierto, aunque no estamos en la iglesia física, pero la palabra de Dios sigue siendo eficaz a través también de la distancia, de los vídeos. Así que yo te pido en esta mañana que tengas un corazón abierto, un corazón sencillo. Quiero decirte que Dios sabe perfectamente a la hora que te has levantado, lo que has desayunado o no has desayunado, y Dios sabe también que estás mirando ahora este vídeo, y Dios sabe también que tú necesitas también algo de su palabra. Así que yo te pido que más allá de la apariencia, de bueno, lo que es lo normal, pongo un vídeo, escucho, puedas tener un poquito de fe para que creas que Dios tiene para ti una palabra de bendición para tu vida. Así que te pido que estés atento. Cuando una persona busca de Dios, Dios nunca le decepciona. Así que quiero compartirte este pequeño mensaje en esta mañana. Hay dos cosas que quiero tratar, o dos puntos, y uno de ellos tiene que ver con el tema de las señales externas, ¿no? Te cuento una anécdota, ¿no? Me suele pasar con relativa frecuencia cuando viajo de Barcelona a Madrid, que conozco de sobra el camino, la autovía, la autopista, la A2, luego A7, A2, y siempre que llegamos a un punto donde en la A2 hay un desvío que va hacia Tarragona y otro hacia Zaragoza. Después de Zaragoza, Madrid, que sería el camino correcto, ¿no? Y aunque yo creo que lo tengo interiorizado, esas señales que veo allí, lo cierto es que en más de una ocasión me ha pasado que no lo he tenido en cuenta y me he marchado a la dirección de la izquierda, que sería hacia Tarragona. Es un verdadero problema porque en ese tramo concretamente, cuando te equivocas en ese tramo, volver es muy complicado porque hacer un cambio de sentido cuesta unos cuantos kilómetros y tiempo, ¿no? Así que es un problema no de que las señales no estén allí, las señales no se mueven, el problema es mío. Es un problema que yo confío de que lo tengo interiorizado, porque estamos hablando de casi 27 años, con cierta regularidad, no, evidentemente no toda la semana y cada, pero en 20 y pico años, pues lógicamente ya uno piensa que lo tiene totalmente interiorizado, ¿no? Y esto lo quiero llevar un poquito a la palabra que te quiero compartir en la parte espiritual, ¿no? En una ocasión, cuando leemos el Evangelio de Juan en el capítulo 20, vamos a ver Juan capítulo 20, si quieres buscar en tu Biblia o tu smartphone, Juan capítulo 20, leeremos algunos versículos, aunque puedes leer todo el capítulo entero, pero en el texto de Juan capítulo 20, que nos está hablando acerca de la resurrección de Jesús, ya el capítulo 20, versículo 1, nos habla de que el primer día de la semana, María fue allí al sepulcro, pues a llevar especies aromáticas y ver la tumba, ver a Jesús o la tumba, y se encontró María Magdalena que la tumba estaba vacía. La piedra que la tapaba había sido removida y no estaba. Inmediatamente ella, si lo leemos allí, más adelante en el capítulo 20 de Juan, leemos más adelante que ella, alarmada, fue a avisar a Pedro y fue Pedro corriendo al sepulcro con otro discípulo más. Y bueno, en definitiva lo puedes leer, pero quiero llegar al versículo 19, un poquito más adelante de ese capítulo 20, versículo 19, dice que después de haber pasado esto, cuando llegó la noche, lo dice así, versículo 19, cuando llegó la noche en aquel día, en aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, estaban encerrados, allí era de noche, la puerta bien cerrada,
en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Ellos tenían miedo, Jesús había muerto y ellos dirían, bueno, ahora que ha muerto nuestro maestro, nuestro defensor, ahora vendrán a por nosotros, ¿no? Y en ese momento dice la Biblia que Jesús se le apareció, sin necesidad de abrir la puerta, Jesús apareció dentro. Y dice que, así textualmente, Juan 20, 19, que Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Y el versículo 20 dice, cuando les hubo dicho esto, Jesús les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se alegraron viendo al Señor. En Hechos capítulo 1 se nos dice que Jesús, después de haber resucitado, que había resucitado ese mismo día, el primer día de la semana, un domingo, dice en Hechos 1:3 que Jesús se apareció durante más de 40 días, o 40 días exactamente, dice durante 40 días, a varias personas. Y esta sería la primera, otra vez la segunda, porque anteriormente de esto se había presentado a María Magdalena. Pero si sigues leyendo un poquito más adelante, dice también algo importante. Dice el versículo 24 que aunque Jesús apareció allí con los apóstoles, con los discípulos, dice el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Dice que le dijeron los otros discípulos, hemos visto a Jesús. Y Tomás le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mis dedos en lugar de sus clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Difícil de entender esto, ¿no? El versículo 26 dice que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos también estaba Tomás en esta ocasión. Y llegó Jesús y estando por las puertas cerradas, él volvió a entrar allí y se puso en medio como hizo la vez anterior, le dijo, paz a vosotros. Pero esta vez el versículo 27 dice que se dirigió a Tomás y le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino sé creyente. Entonces Tomás respondiendo le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le respondió, Tomás, porque me has visto, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Varias cosas se puede hablar, ¿no? Primero, que Jesús volvió a ese mismo lugar y le mostró a Tomás aquello que él no había podido ver. Pero me llama la atención esa reacción de Tomás, que bueno, nos habla de Tomás, pero a lo mejor le hubiera pasado a cualquier otro discípulo que no hubiera estado en ese momento. No lo sabemos, muy posible que sí, pero Tomás no estaba. Así que queda manifiesto que él expresó esa duda, ¿no? Entonces me hace pensar el ejemplo que estaba poniendo antes, ¿no? Que Tomás durante 3 años, igual que yo he estado varios años recorriendo ese camino a Madrid, Tomás durante 3 años había estado con Jesús y muchas veces había visto señales, había visto milagros, había visto cómo Jesús resucitaba a personas, cómo Jesús sanaba, caminaba sobre las aguas, había visto multitud de señales. De hecho, en ese mismo capítulo de Juan, el versículo 30, dice que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en el libro, en la Biblia. Pero estas, que están escritas, se han hecho para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en Él. O sea que durante años, como el resto de discípulos, Tomás había visto muchas señales. No es que se perdió esta señal y bueno, qué pena, ¿no? Sino que él había visto multitud de veces. Muchas de ellas dice que no están escritas en la Biblia porque igual no cabría, ¿no? Pero vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Que llego a la conclusión de que las señales no son sinónimo de que nosotros hemos entendido el camino, de que tenemos interiorizado la verdad. Y esto es lo que le pasó a Tomás, ¿no? Exactamente un poquito, salvando la distancia, lo que me pasó a mí. Creo que tengo interiorizado ya el camino, la dirección, y aunque están las señales, yo me vuelvo a equivocar. Y es interesante, ¿no? Como vemos que Tomás, a pesar de todo eso, es honesto y lo dice, bueno, perdona mi incredulidad, ¿no?
El otro punto que quiero tocar, y luego lo ligaremos también, es acerca del color de tu piel, que es el título que hemos puesto al mensaje de la predicación, ¿no? Hay una frase de Martin Luther King que dice: hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Es una frase de Martin Luther King. Como sabéis, Martin Luther King fue un reconocido pastor bautista, pastor evangélico. Aquí en España no tenemos esta cultura, en Estados Unidos por supuesto sí, llevan ya siglos, ¿no?, de que un pastor, todo el mundo sabe que es un pastor. Aquí, cuando yo digo que soy un pastor, mucha gente piensa que soy un pastor de ovejas del campo, que está muy bien, pero porque aquí en España todavía no hay desconocimiento en ese ámbito, ¿no? Pero volviendo a Martin Luther King, él en el año 1964 fue condecorado con un premio, el Premio Nobel de la Paz. Y ese Premio Nobel de la Paz fue dado por esa actividad que tuvo él contra la discriminación racial de forma pacífica, sin violencia, ¿no? Pero aunque en 1964 tuvo este Premio Nobel de la Paz, 4 años después fue asesinado. Y fue asesinado no porque él había hecho algo malo o porque debía dinero, mucho dinero a alguien, o simplemente fue asesinado porque era negro y porque luchaba contra esa discriminación. Recientemente la muerte de George Floyd, ¿no?, el 25 de mayo en Estados Unidos, como sabemos, ha levantado otra vez esta polémica de lo que es la discriminación racial. Se vuelve a levantar, ¿no? Y esto me hacía pensar esto, ¿no? Digo, por un lado me pregunto, ¿no?, cómo en Estados Unidos, ¿no?, que es un país donde mucha gente, por no decir la mayoría, conoce la Biblia. Aquí en España casi nadie conoce la Biblia, ¿no? Y yo mismo estaba en un colegio de cura y hablo de mi época de joven, no se usaba la Biblia, no eran misales. Pero allí conocen la Biblia, ¿no? La mayoría conoce la Biblia. Y seguramente conocerán un texto muy famoso en Mateo 22, que son las palabras de Jesús. Mateo 22, 34, que se nos dice que un día vinieron a él los fariseos, intérpretes de la ley, y uno de los intérpretes de la ley le preguntó para tentarle. Y le hizo esta pregunta, Mateo 22, 36. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le respondió: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, este es el primero, le dijo, pero el segundo es muy parecido. Y el segundo es: amarás al prójimo como a ti mismo. Este es el segundo mandamiento. Y esto me recuerda la frase anterior, ¿no? Que no porque conozcamos las señales, no porque conozcamos la Biblia, es sinónimo de que lo hemos interiorizado. Cuando pienso en el problema de Estados Unidos, por ejemplo, a veces oigo pues el tema y es lo normal, ¿no?, que se intente reivindicar derechos para los negros, pero creo que eso no es llegar a la raíz del problema, ¿verdad? ¿Cuál es la raíz del problema? Hay una frase también de Martin Luther King que dice: no soy negro, soy hombre. Y creo que esa es la clave. La raíz está no en que la gente pida igual de derecho o lo que sea, sino el tema está en que el ser humano no es su piel, ni su color, ni su cultura, ni su estatus social. No es nada de eso el ser humano. Así que el racismo siempre es injusto. El racismo es también ignorancia científica. Y el racismo también es ignorancia espiritual. Déjame decirte que es injusto porque no hay justicia si la ley discrimina. Precisamente la palabra justicia significa eso, el equilibrio de lo correcto. Así que primeramente
el racismo es injusto, el racismo también es ignorancia científica. Cuando uno va a un hospital o a una consulta a un dermatólogo, una de las cosas que va a ver son carteles, ¿no? O lo verás también en periódicos, campañas, carteles acerca de la prevención del melanoma. Y leerás frases como esta: el cáncer de piel puede afectar a cualquier persona de cualquier edad. Es más común en personas mayores de 50 años o personas sometidas a una prolongada exposición al sol, o sea, para todos. El color de la piel tiene que ver más con nuestra exposición al sol. La luz solar excesiva daña lo que son nuestras células de la piel. Y el cuerpo, para luchar contra eso, lo que hace es que segrega melanina, esta sustancia. Y esta sustancia que fabricamos es un mecanismo de defensa cuando estamos expuestos al sol. Generalmente la melanina de la piel aumenta con la intensidad de la irradiación como un mecanismo de defensa. La producción de melanina tiene otra característica, que oscurece la piel. Perdón. ¿No te has preguntado nunca, por ejemplo, por qué los africanos, por poner un ejemplo de lugares tropicales, podemos coger otro sitio, los africanos son negros? ¿Y por qué los nórdicos son blancos, o muy blancos, o rubios? Y en África son negros y el pelo es negro. ¿Te lo has preguntado alguna vez? Es muy sencillo. Cuando uno ahora en vacaciones, o cuando has ido de vacaciones y has estado 20 o 30 días en la playa, cuando llegas a tu trabajo, evidentemente te van a ver que tienes un color distinto, un color más moreno, más oscuro. Evidentemente luego se te pasa con el tiempo, ¿no? Rápidamente. Pero la diferencia es que la gente que vive en África, o en lugares similares, cogido África, no es que ha estado allí 30 días, llevan siglos viviendo allí. Y eso hace que su piel tenga que cambiar en generaciones y en generaciones, y se transmita incluso genéticamente. Entonces, es una ignorancia espiritual también, que la comentaré, pero es una ignorancia científica pensar que una persona, porque tiene otro color de piel, es diferente. Y es una mentira tremenda, ¿no? De las tantas mentiras que a veces no entendemos. Y también decía que es una ignorancia espiritual. Es una ignorancia espiritual porque la Biblia nos dice muchos textos, hay tantos textos que podrían mencionar. Por ejemplo, Jesús dice: no temáis a los que matan el cuerpo, no pueden hacer más, temed a los que pueden llevar el alma al infierno, ¿no? Otros textos que en Eclesiastés, que dice que nuestro cuerpo volverá al polvo y el espíritu volverá a Dios, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo se quedará aquí, sea blanco, negro, azul, lo que quiera. Y lo que se va es el espíritu, ¿no? Salvo que venga Jesús antes y haya el arrebatamiento. Y la pregunta es: ¿de qué color es el espíritu? ¿Es diferente el color del espíritu de un negro, un blanco, un amarillo? Son preguntas que te puedes hacer, ¿no? Aquí no interviene el sol en el espíritu. El sol no hace que el espíritu sea más negro, más blanco. Como mucho, lo que sí puede hacer nuestro espíritu es que sea, o nuestro corazón, es que sea más negro, más blanco, pero en función no tanto de ese color físico, sino de cómo estamos por dentro. Si está blanco o está sucio. Y esto no es cuestión de ser negro o ser blanco, esto es cuestión de cómo yo estoy manejando mi vida. Y es por eso que en Juan, carta de Primera de Juan 1:9, dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpiará, perdón, de toda maldad. Así que Jesús lo que hace es limpiarnos nuestro corazón y nuestro espíritu de toda maldad. Y esa es la limpieza. No tiene nada que ver con la piel ni con el color, tiene que ver con nuestro corazón. Pero, aunque he dicho esto,
¿verdad? Dios, para todas las personas, independientemente del color, para Él son todas personas iguales. Dios sí sabe también hacer diferencia, pero la diferencia que hace Dios no tiene nada que ver con el color de la piel. ¿Con qué tiene que ver la diferencia que hace Dios? Dice Juan 3:16 que Jesús, Él murió por todos, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, Él muere por todo. Pero ¿qué diferencia ve Dios en las personas? No tiene nada que ver con el color de la piel. En Mateo capítulo 22, versículo 5, hablo del Nuevo Testamento, dice que se le presentaron a Él también fariseos y otros para tentarle, y le dijeron: Maestro, sabemos que tú eres amante de la verdad, que tú no te cuidas de nadie, dices lo honesto, porque no miras la apariencia de los hombres, etc., ¿no? Y le preguntó: ¿es lícito dar tributo a César? Eso lo hacían para tentarle, para pillarle, para ver si podían acusarle de que estaba en contra de dar tributo a César. Conocemos un poco la respuesta, ¿no? Dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, ¿no? Pero Jesús le dice: ¿por qué me tentáis, hipócrita? Entonces, Jesús vio ahí una diferencia con otros y vio la hipocresía. Esa es una diferencia que Dios ve, la hipocresía. Dios también ve la fe auténtica, ¿no?, de aquel centurión que no era del pueblo de Israel y Jesús se quedó sorprendido. Ve también esa autenticidad de esa viuda que dio una ofrenda, todo lo que tenía y no tenía casi nada, pero fue todo. Dios ve muchas cosas y en el Antiguo Testamento también Dios ve cosas, pero no tiene nada que ver con nuestra piel. Es un pasaje que también conocemos, cuando voy a resumirlo, está en 1 Samuel 16, ¿no?, cuando va a haber un sucesor de Saúl como rey. Viene la familia de Eliab y trajo a sus hijos, ¿no? Y trajo a sus hijos para que fueran ungido uno de ellos, y trajo a sus hijos, la mayoría, todo fuerte, grande. Y cuando Samuel, el profeta Samuel, estaba delante de uno de ellos, dijo: este seguramente es el que Dios ha elegido para que sea sucesor como rey. Pero Dios le dice, que es lo que quiero resaltar para no tomar más tiempo, dice: entonces dijo Dios a Samuel: no mires el parecer ni la grandeza de su estatura, porque yo lo desecho, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces, un poquito más adelante, versículo 11, entonces dijo Samuel a Isaí, después de haber visto todo, que no era ninguno: ¿son todos estos? Y a Isaí, perdón, he dicho antes a Eliab, a Isaí, que era el padre de David, Isaí, no tengo todavía uno, pero es el pequeño y está ahí cuidando ovejas, ni siquiera le he traído. Y entonces le dijo el profeta: envía por él. Y cuando le vio a David, dice: este es. Y Dios eligió no lo que veían los demás, ni siquiera su propio padre Isaí consideró que David, por ser más joven, más pequeño, era un candidato, pero Dios miró el corazón de David. Y vemos también eso, ¿no?, que lo que mira Dios no tiene tanto que ver con el color de tu piel, ni tu vestido, ni tiene que ver con tu cultura. Y cuando uno entiende esto, cuando uno interioriza esto, se da cuenta de que nuestra percepción de las personas cambia. Y que da igual si estamos delante de alguien negro, blanco, amarillo, de lo que sea, es una persona, es un ser humano. Y es en esto, ¿no?, donde tenemos que llegar, no solamente a saberlo, sino interiorizarlo. Y no solamente es necesario que entendamos esto, es también necesario que para cumplir, ¿verdad?, el mandamiento, el gran mandamiento de Dios, de amarle a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos, tenemos que derribar estas barreras. Y creo que esta es la raíz, ¿no?, en el mundo, no en Estados Unidos, sino en todo el mundo, del tema. Yo, para mí, una persona no me planteo el color de su piel, ni su vestido. Me puedo plantear qué actitud tiene, qué intenciones tiene. Y tengo que tener mucho cuidado de juzgar.
pero no nunca por el color ni por su cultura, ni por su formación. Así que quiero dejarte esto, ¿no? Dios es un Dios que lo que Dios hace es que nos da esas señales, pero no simplemente para información, sino para que podamos interiorizar. Y ojalá que tú puedas interiorizar que Dios te ama y que Dios quiere no solamente que tengas fe, sino Dios quiere que esa fe llegue a transformar tu corazón, a transformar tu vida, que los demás puedan ver en ti un cambio, no de tu color, sino un cambio de tu comportamiento, tu conducta. Y ojalá el mundo entendiera este mensaje tan sencillo, tan complicado, pero es tan sencillo. No es complicado el mensaje de Jesús. Es la solución para este problema del racismo y otros tantos que podemos añadir. Así que te dejo, por el tema del tiempo, no quiero prolongarme más, te dejo con este mensaje. Te dejo con que las señales están ahí, pero hay que interiorizarlas. La palabra de Dios está ahí, que son señales, pero hay que guardarla en tu corazón. No estar pendiente, es que no tengo que hacer esto, es que no tengo... No, es que sencillamente está interiorizado y no lo hago porque ni siquiera me lo planteo. No miento porque no me lo planteo. Eso con la ayuda de Dios puede llegar a tu vida y debe llegar a tu vida. Y eso hará que cuando alguien escuche que eres cristiano, dirá, no es cualquier persona, no es una religión. Tal vez yo deberías también ser cristiano. Espero que nos veamos pronto, así que recibe un abrazo. Dios te bendiga.